Bienvenidos a Camino al Andar, un programa de Hispanic Public Media de Estados Unidos y Radio Educación de México, dedicado a analizar las declaraciones y políticas gubernamentales en Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea en torno a las personas migrantes. Les saluda Braulio Moro desde París. Al alba del 2026, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearon la ciudad de Caracas, en Venezuela, secuestraron al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y mataron alrededor de 90 personas, entre ellas más de 30 cubanos. El operativo militar del 3 de enero hizo saltar por los aires el derecho internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, que prohíbe toda invasión o ataque a un país, calificada de acción imperialista por unos, de operación de liberación por otros. El ataque del 3 de enero pasará a la historia sobre todo por lo que su promotor, el presidente de Estados Unidos, declaró al día siguiente. Lo cito: vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre. Añadió: vamos a tener las más grandes empresas de Estados Unidos y el mundo que van a gastar miles de millones de dólares para reparar las infraestructuras de petróleo y empezar a generar dinero para ese país. Siguió: ningún miembro del gabinete anterior, dijo bien, ningún miembro del gabinete anterior será tolerado en el nuevo proceso de transición, y concluyó: el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental jamás volverá a quedar en entredicho. ¿Qué consecuencias tendrá el ataque militar a Venezuela sobre el resto del subcontinente latinoamericano? ¿Qué lectura puede hacerse de la situación actual en ese país y qué pueden esperar los venezolanos que viven fuera de él, en particular en los Estados Unidos? ¿Cómo interpretar las declaraciones del presidente Donald Trump sobre su idea de quedarse indefinidamente en Venezuela? Para intentar resolver estas interrogantes nos acompañan hoy Alejandra Morán, periodista argentina radicada en Chicago, miembro fundador de la organización Latino Leadership Council, dedicada a promover candidatos que crean oportunidades para la población hispana; Milton López Ruiz, magíster en Derechos Humanos y con larga experiencia en la elaboración de políticas y estrategias de no violencia en Colombia; y claro está, Javier Vargas Acosta, docente magíster de comunicación educativa y doctorando en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, quien desde Bogotá, Colombia, me acompaña en esta emisión. Alejandra Moral, permítame comenzar con usted. El gobierno de Nicolás Maduro había sido denunciado dentro y fuera de su país por la violación de los derechos humanos, la represión a movimientos sociales, a sindicatos, a periodistas y a la oposición en general. No obstante, una cosa que llama la atención es que en la extensa y confusa conferencia de prensa el presidente Donald Trump dio tras la captura de Nicolás Maduro, él nunca habló de la democracia en Venezuela. ¿Cómo interpreta usted esto? Perdón, muchas gracias por invitarme a este programa tan importante para todo el mundo, que sepan lo que está sucediendo. Obviamente Trump tiene ambiciones expansionistas, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, como todos hemos visto. Entonces, este tipo de ataque, o lo que sucedió a principio de este mes, tiene como objetivo fundamentalmente para él económico. O sea, obviamente por eso nunca mencionó la democracia. A él no le interesa y de hecho podemos ver lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Él está criticando, obviamente Maduro es una persona que a nivel mundial está completamente condenado, ha robado unas elecciones, no aceptó a quien ganó las elecciones pasadas. Obviamente no es un modelo de democracia. Pero definitivamente Trump tiene otros intereses que van más allá de las cuestiones sociales y políticas. El interés, como sabemos, tiene que ver con el petróleo, una cuestión económica, como en todos los atentados o deseos expansionistas que él tiene en este momento. Entonces, obviamente, en Venezuela, sin duda, están tratando de rescatar el sistema chavista, pero lo que estamos viendo en este momento, independientemente de las ambiciones de Trump, esto que acaba de suceder puede generar un cambio en Venezuela, ya que estamos viendo que el núcleo o el nuevo gabinete que está formando la presidenta Rodríguez
es gente que más que nada viene son profesionales tecnócratas que nos muestran que están poniendo énfasis en la cuestión económica. Sin duda están también queriendo obtener más popularidad en lo social y político, pero pareciera que este nuevo gabinete que está formando la presidenta tiende a traer un poco de alivio en la cuestión económica. Esto está por verse, obviamente. O sea, vamos a ver en los próximos meses. Pero definitivamente Trump, el deseo de él es convertirse en el emperador del mundo. Y esto que acaba de hacer en Venezuela corrobora su ambición también y su deseo de convertirse en un dictador. Gracias, Alejandra. Javier, por favor. Víctor López, el gobierno venezolano, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, afirma haber liberado a más de 150 presos políticos, cifra que, por supuesto, cuestionan organismos de derechos humanos venezolanos. Al mismo tiempo, diversas fuentes advierten de un endurecimiento de las acciones de los llamados colectivos en Venezuela contra toda forma de protesta. ¿Qué se sabe de eso en Colombia? ¿Cómo lo viven las decenas de miles de venezolanos que radican hoy en este país? Bueno, buena tarde a todos o buen día a todas y a todos. Es muy complejo saber exactamente cómo se vive o cómo lo viven los venezolanos. Y eso no ocurre solamente con los venezolanos y las venezolanas, sino con la ciudadanía en general. El acceso a la información es restringido y las verificaciones o la información que llega es diversa, ¿no? Algunas personas se manifiestan a favor de la liberación de estos presos políticos y se sienten satisfechos de la transición que se está dando, pero también hay otras personas que no ven con buenos ojos las dinámicas que está tomando un nuevo gobierno, más aún porque, como ya lo mencionaban antes, no hay claridad realmente del modelo político que va a regir el país. Se habla de una transición que no sabemos quién va a liderar esa transición y bajo qué condiciones se hacen las transiciones, ¿no? Probablemente hay una alta expectativa de recuperar derechos civiles y políticos en un Estado que ha estado conmocionado por el dominio de Maduro durante mucho tiempo, pero el hecho de que haya una intervención extranjera sobre el gobierno no garantiza que los derechos civiles y políticos se restablezcan inmediatamente. De hecho, es muy complejo saber cuál va a ser la directriz del gobierno hacia futuro, porque yéndonos a lo fundamental, se supondría que si hubo un fraude electoral, o debería restablecerse el presidente o presidenta que haya ganado las elecciones anteriores, o por el contrario, debería convocarse a nuevas elecciones pronto para garantizar la estabilidad del Estado en función de la democracia. Nosotros acá en Colombia, la ciudadanía tiene información solamente mediada por los medios comerciales y se habla de crisis, se habla de euforias de un lado y el otro, y el acceso que hemos tenido entre organizaciones gubernamentales que trabajan el tema de los derechos es que todavía hay bastante inestabilidad e incertidumbre. Y probablemente esto va a seguir así hasta que el pueblo venezolano tome realmente una decisión de quiénes van a gobernar y bajo qué parámetros se van a gobernar. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa para dar lugar a nuestros patrocinadores. En un instante más volvemos aquí en Camino al Andar. Este programa llega gracias a Rayito de Sol. Alejandra Morán, tenemos ya su primera intervención, tenemos también los señalamientos que nos hacía Milton. Yo quisiera abrir un poco más, dijéramos, el foco de nuestro análisis para plantear una cuestión. Tras el ataque contra Venezuela y el derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense amenazó a Cuba y Colombia, aunque ahora parece que ha cambiado un poco, ha moderado un poco su agresividad con respecto a Gustavo Petro, pero en todo caso pareciera que el presidente actúa, como usted lo señalaba, como un imperialismo desinhibido. Ahora bien, lo que parece cada vez más es que Trump decidió, por ejemplo, y este imperialismo desinhibido, ¿cómo funciona? Es que hace algunos días, a mediados de enero,
decidió Trump suspender las visas de entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de 75 países. Lo que me interesa destacar ahí es que entre los 75 había más de 16 estados de América Latina y el Caribe, entre otros, bueno, se podría esperar Nicaragua, Cuba, pero llama la atención que ahora se han agregado Colombia, agregó a Brasil, agregó a Uruguay también. Y mi pregunta es, ¿cómo interpretar esta decisión? Yo tiendo a pensar, y esto sería mi señalamiento, que pareciera que quiere jugar el mismo chantaje que se hizo con el caso de las elecciones en Argentina y lo que se hizo con el caso de las elecciones en Honduras. Es decir, quieren ustedes volver a tener visa para entrar a Estados Unidos, voten por el candidato que es mi candidato, y si no, no pueden volver a entrar a Estados Unidos. ¿Qué piensa usted, Bueno, Alejandra? definitivamente estoy de acuerdo. Un poco continuando con lo que mencionaba anteriormente, esa gran ambición expansionista de Trump lleva a que también, bueno, vimos lo que acaba de pasar recientemente, ¿no? Con Groenlandia y su deseo de poder dominar toda Latinoamérica y bueno, efectivamente lo que sucedió en Argentina, ¿no? El ofrecimiento de esa inversión importante si el presidente actual, Milei, ganaba. Y también es una manera, pero también creo que hay otro componente que tiene que ver, un componente étnico. Si vemos lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, la persecución y la caza de seres humanos que está ocurriendo en este país, tiene que ver también con el tema de querer una América que sea blanca, o sea, no gente que, inclusive a los mismos nativos de acá, que son verdaderamente los nativos de América, ¿no? Los indígenas que nacieron y que esta es su tierra, bueno, han sido capturados y puestos en prisión. Entonces, evidentemente, esa idea, él tiene una idea, bueno, es él y su equipo, ¿no? Y lo lamentable de todo es que hay un cubano que es el estratega de toda esta movida, ¿no? Más que nada impulsada por Steven Miller, que es su, digamos, el ideólogo, ¿no? De esta administración. Entonces, además del interés político, ¿no? De poder controlar las elecciones, yo creo que también hay un componente racial, de querer, de alguna manera bueno, lo que sucedió durante la época de Hitler, ¿no? Así que esto es muy lamentable, todo esto que está, y también el tema amenazando las tarifas, como decimos, los aranceles, ¿no? Imponer aranceles y si no se hace lo que él quiere. Definitivamente, aquí todos estamos de acuerdo, y ya para cerrar, que eh, mentalmente este individuo no está bien. Y estamos todos muy preocupados y miren lo que acaba de suceder en Europa también. Así que eh, es muy preocupante lo que está sucediendo y también en Latinoamérica me imagino que están todos muy preocupados. Javier, por favor. Milton López, ¿qué opina usted respecto de esto que acabamos de plantear y con base en la opinión que acaba de darnos nuestra invitada Alejandra Morán? Coincido en los planteamientos que hace Alejandra, que sí hay una lógica, una intencionalidad eh, dirigida a incidir sobre o a presionar a la sociedad civil, que es la que participa al momento de las elecciones. Y no nos podemos olvidar que Brasil, Colombia tiene elecciones acá cerca, lo hablo, en este momento tenemos en Colombia cerca de 32 candidatos, de los cuales se puede decir claramente que 30 están entre la derecha y la extrema derecha. Y la ciudadanía está pensando en elegir un nuevo parlamento y un nuevo presidente, o presidente podría ocurrir. Pero estamos en momentos de campaña electoral y los medios juegan una presión fundamental. Y todavía existe el famoso sueño americano. Hay muchos latinoamericanos que sueñan con viajar a Estados Unidos y realizar su proyecto de vida y conseguir dinero y estabilizar su familia. Y estas decisiones de cerrar o de condicionar las visas es una manera también de presionar a que coloquen personas en el gobierno afines a este tipo de modelos. Y eso es injerencia indebida. Eh,
por ahora está solamente con este tema del visado, pero no se puede desconocer que en algún momento podrá llegar a tomar otra vez decisiones de los aranceles. Ya lo hizo con Europa y así puede seguir la presión. El hecho militar contra Maduro en Venezuela, después de la toma, el presidente Trump decía que los que seguían era Cuba y Colombia, como en un tono de amenaza, y eso genera temor en la sociedad. Y la sociedad es muy fácil de influenciar frente a eso y por de alguna manera contener este tipo de presiones termina cediendo a elegir a algunos que cuenten con el beneplácito de estos emperadores, de estos tipos de dictadores muy demócratas de medios y del comercio. Claro, con usted, Milton, vayamos un poco hacia atrás porque nos interesa en esta emisión de Camino al Andar ver un poco lo que ha sucedido y tratar de proyectarnos de lo que pueda ser esta intervención de los Estados Unidos en Venezuela para el resto del subcontinente de América Latina. En abril del 2017, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que se iba definitivamente de la Organización de Estados Americanos. Dijo en aquel entonces, ese anuncio se produjo tras una serie de protestas de la población que dejaron varias decenas de muertos. Lo que es interesante es que la entonces canciller y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, justificó la medida argumentando que un grupo de naciones encabezada por Estados Unidos intentaba no solo, cito, tutelar a su país, sino intervenirlo. Afortunadamente, algo que nunca ocurrirá, cito. Y bueno, vista en perspectiva, ¿qué opinión le merece esa decisión y la posición actual del gobierno que dirige Delcy Rodríguez? En su momento histórico del 2017 había un bloque latinoamericano mucho más resistente, con unas lógicas de pensamiento un poco más alineadas para poder hacer contrapeso. Hoy en día no se tiene un contrapeso ni en América Latina ni en el mundo. De hecho, si uno mira las determinaciones de Donald Trump al momento de asumir su mandato hace un año atrás, fue salirse del sistema de las Naciones Unidas, salir del Programa Mundial de Alimentos, de la OMS, del Programa Mundial de Desarrollo, y de alguna manera se ha separado del derecho internacional para tener la libertad de seguir interviniendo en otros países, saltándose el acuerdo global de las Naciones Unidas. En su momento, no solamente dice, sino muchos países de América Latina decían que no iban a aceptar esa lógica colonialista que estaba tratando de imponer Estados Unidos a la América Latina. Y una manera de salirse una manera de contener eso era salirse del sistema de América Latina, de la Organización de los Estados Americanos, para decirle, Estados Unidos, quédese allá porque usted no nos impone las reglas. Hoy en día el panorama es distinto. El cierre de la cooperación internacional de Estados Unidos al mundo, no solo a Colombia, impactó porque representó cerca del 30-40% de la cooperación internacional global. Y países de América Latina necesitan de esos recursos para ayudar de alguna manera a contener las crisis humanitarias, sanitarias y otras que se afrontan. Entonces, son panoramas, momentos históricos distintos. Y pues no se puede desconocer que Daisy Rodríguez pues tenía dos opciones. O de alguna manera se alineaba para preservarse y mantenerse en Venezuela, o se oponía y podría haber terminado o muerta o detenida en Estados Unidos con Maduro, porque la intervención militar no es una acción pacífica, tenía un propósito y iba a tomar el control de Venezuela. Y uno o lo toma por las malas o lo toma de esta manera diplomáticamente acordada. Muchas gracias. Javier. Sí, Alejandro Morán, volvamos a la declaración de Trump del 4 de enero. El dominio de Estados Unidos, comillas, en el hemisferio occidental jamás volverá a quedar en entredicho. ¿Contra quién cree usted que va dirigida esta amenaza? Más cuando en respuesta a una pregunta del New York Times sobre si su acción en Venezuela no viola el derecho internacional, dijo, mi propia moral es lo único que puede detener. ¿Qué opina Alejandro?
Bueno, un poco, como mencioné anteriormente, él, bueno, vean lo que está pasando aquí. Él no, el Congreso aquí no está en los Estados Unidos, no corta ni pincha, como decimos en Argentina. O sea, él no presta atención a las leyes, a los jueces. Bueno, la Corte Suprema está totalmente de su lado, salvo tres miembros de la Corte que están en contra. Pero obviamente él hace lo que se le da la gana. Y un poco si bien es de extrema derecha, un poco yo veo lo que sucede con la extrema izquierda y la extrema derecha, son tácticas muy similares. Yo veo que en ese momento, en este momento veo que hay como un common ground, ¿no? Como algo en común entre ambas posturas. Y definitivamente él, dado muchos de nosotros de alguna manera pensamos que él no está mentalmente bien y que ese gran deseo de ser como dicen en México, el mero mero, el dictador, el número uno, lo lleva a hacer este tipo de afirmaciones. Y lo más lamentable de todo es que el Congreso en los Estados Unidos, los republicanos le tienen miedo y por eso es que no hacen absolutamente nada y por eso este tipo de afirmaciones que él hace de alguna manera todo el mundo queda paralizado porque no entienden cómo Estados Unidos, que siempre fue quien respetó la ley, aunque ha sido intervencionista en muchos países, en este momento la ley no, para Trump no existe. Entonces, obviamente, él va a seguir con toda esta locura que él tiene de expandirse y dominar o querer dominar Latinoamérica y el resto del mundo, pero todos sabemos que no va a suceder. Y la ironía más grande que yo veo, un poco continuando con lo que se dijo anteriormente, es que de alguna manera el chavismo que siempre estuvo en contra del imperialismo, ahora de alguna manera está cediendo porque, como decías anteriormente, ha tenido que ceder para poder sobrevivir. Y bueno, esto ha creado todo un movimiento y un desbalance de poder en el mundo que crea un futuro muy incierto. O sea, no quiero ser negativa, pero con todo lo que vemos que sucede aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo, es increíble que una sola persona, una persona que es totalmente inepta, esté generando todo este tipo de desbalance mundial de poder. Así que nada de esto sorprende. Y bueno, él va a seguir con sus ilusiones y sus deseos de expandirse, no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. A este propósito, Alejandra, simplemente yo comentaría una cosa, me parece muy interesante lo que usted señala, porque hace unas 2 semanas un historiador argentino, Pablo Stefanoni, publicó un artículo muy interesante derivado o analizando la caída de el presidente Maduro, la detención de Maduro, y decía que es como una nueva caída del muro de Berlín, esta vez sobre la izquierda latinoamericana. Es decir, que se le haya defendido o no, todo mundo carga hoy con la cruz de Chávez y de Maduro. Ujú, Y cualquier posibilidad de cambio es acusado de que nos van a llevar al caos. Vean lo que se ha producido, como sucedió con el muro de Berlín, que se hubiese apoyado o no lo que pasaba en Europa del Este, resultaba que una vez que se cayó el muro de Berlín, todos eran culpables de una u otra manera. Y creo que en este sentido, la apreciación que usted hace va también en ese terreno. Y la otra cuestión que quisiera yo destacar, que me parece interesante de sus apreciaciones, perdón, es que efectivamente poca gente se atreve a decir que Donald Trump tiene un problema de enfermedad. O sea, pareciera que son exabruptos en general, pero una persona que actúa insultando, burlándose en público de todo, o sea, hay algo que no cuadra necesariamente, se hace un presidente, sea un diputado, sea, en fin, lo que sea. Eran comentarios que yo quería agregar antes de sí. que, por favor, disculpen ustedes, hagamos una nueva pausa para dar espacio a los patrocinadores y entramos en la recta final de aquí, de Camino al Andar. Este programa es auspiciado por Fundación Manuel Arango. En los minutos que nos quedan muy breves, por favor, ¿qué opinan Alejandra y Milton? ¿Qué se puede esperar de este segundo mandato del presidente Donald Trump? Resulta muy complejo qué esperar, ¿no? Eh, Uno es que ahorita vienen unas elecciones internas en Estados Unidos, donde de alguna manera se pone a prueba realmente si tiene o no aceptación esta lógica imperialista que está promoviendo, si se sigue arraigando esa lógica fascista americana del yankee, o por el contrario puede recuperar una
un Estado más demócrata y más conciliador, ¿no? Eh, entonces no es fácil de adivinar, lo que sí probablemente es mientras él tenga el poder y tenga el aval, y lo que le dure eso, va a tratar de imponer su ley, su lógica y crear un ambiente favorable para los negocios y para negocios en torno al tema de ciertas industrias, mega industrias, en torno a cómo colonizar los hidrocarburos, cómo colonizar de alguna manera los metales raros o las tierras raras, porque son los recursos que necesita la economía global hacia el futuro y que necesitan dominar los Estados Unidos para mantenerse como en la punta. Entonces, bajo esa lógica, seguirá siendo una lógica de impositiva, de violencia, de agresión, de todo vale, hasta que de alguna manera los contrapesos o al interior o por fuera se logren equiparar. Antes de que Alejandra tome la palabra, si me lo permite, Milton, yendo en el sentido de lo que usted mencionaba, dado cómo se está orientando hoy en día la política o los gobiernos de América Latina cada vez más en la vía de Trump hacia la derecha o incluso la extrema derecha, esto vendría a confirmar la idea de él en este segundo mandato de que nunca más Estados Unidos dejará que otras potencias se acerquen al hemisferio occidental, dice él, pero que en realidad es una buena parte de América Latina. Eh, pues cuando uno ya hila en más fino, probablemente no es tan sencillo como lo plantea Donald Trump. La inversión que ha hecho China en América Latina con negocios, con recursos, la misma Rusia con negocios, la ruta de la seda, hay otros mecanismos que son más del diálogo y comerciales que han venido caminando por mucho tiempo que probablemente no le van a facilitar la imposición. De hecho, en Colombia, si bien es cierto, las declaraciones del 4 o la posterior al secuestro de Maduro, la llevada de Maduro, dijo que venía por el presidente Gustavo Petro. Hoy en día, con el presidente Gustavo Petro, están acordada una reunión en la segunda semana de febrero en Washington, en la Casa Blanca. Eso quiere decir que tiene que también mesurar ciertas cosas porque no se puede olvidar que Estados Unidos tiene una crisis económica interna y que una guerra cuesta mucho. Y probablemente no podría pensar en un dominio militar en la América Latina. Quiéralo o no, todavía Colombia y este gobierno del Gustavo Petro tiene una alternativa de oposición y resistencia. El Lula da Silva en Brasil todavía sigue siendo una alternativa de resistencia y tiene grandes negocios con la Rusia y con la China, que son los otros dos jugadores en la mesa global e internacional. Bueno, teniendo en cuenta, mejor dicho, que si el rating del presidente ha caído, de acuerdo al Economist, un 19%, o sea que bajó, en este momento está en un 37% de gente que lo aprueba, un 56% en contra y un 5% que no sabe, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto que también, esta estrategia que Trump ha implementado, tiende a distraer de los problemas que él personalmente enfrenta. Porque si él no fuera presidente, estaría preso en este momento. Entonces, todos los escándalos que tienen por diversos motivos que no vienen al caso, pero que todo el mundo son de público conocimiento, obviamente todo esto tiende a crear todo este caos, ¿no? Y bueno, su poder, sí, las próximas elecciones de alguna manera eh, van a mostrar que, yo pienso que sí van a mostrar que los republicanos van a perder mucho poder y que obviamente Estados Unidos está perdiendo a nivel internacional, ya prácticamente no es un líder como lo era. Y bueno, esperemos que eso suceda para poder balancear un poco el poder, porque en este momento, tanto internamente como internacionalmente, Estados Unidos está produciendo un desbalance impresionante que está afectando, bueno, a la vida de todas las personas. Y fundamentalmente aquí, como mencionabas, la economía en los Estados Unidos no está bien. Así que todo se trata de enriquecerse él. De por sí, se ha publicado que ha ganado más de 1.000 millones de dólares durante el tiempo que ha estado en el poder y bueno, eso es muy escandaloso.
Sí, efectivamente fue la encuesta que sacó el New York Times al cumplir Donald Trump su primer año del segundo mandato, si se puede decir así. A este respecto, Alejandra, si usted me lo permite, quisiera volver sobre una de las aseveraciones que hizo Donald Trump al día siguiente del asalto a Venezuela, cuando dijo, no queremos que nadie se involucre en el caso de Venezuela. Pero una encuesta que publicó el Washington Post el 5 de enero reveló precisamente que el 91% de las personas que se identifican como republicanas, el 98% de los que se identifican como demócratas o el 94% que se identifican como independientes, simple y sencillamente dicen que son favorables a que el futuro de Venezuela lo decidan los venezolanos. Esto también no le pone en la perspectiva que estamos analizando de este segundo mandato y las elecciones que vienen, no le pone también una cierta presión a Donald Trump que tendrá que ver cómo, dijéramos, eh, Maneja esta situación. bloquear. Eso es. Bueno, definitivamente eso mismo que acabas de mencionar muestra la inacción del gobierno de Estados Unidos, porque luego de lo que sucedió con Maduro, prácticamente todo el mundo esperaba otro desenlace y estamos aquí que no se sabe qué va a pasar. Entonces, ¿por qué él tampoco, no hay una estrategia detrás de, estas son todas reacciones así bruscas de caprichos personales? Y lo más lamentable de todo es que a pesar de que todo el mundo está en desacuerdo con él, nadie, bueno, los que en este momento controlan el Congreso en este caso, son los republicanos, pero por alguna razón ninguno, bueno, lo que pasa es que todos evidentemente se están enriqueciendo, entonces no quieren contradecirlo para que se acabe todo eso. Entonces es muy lamentable, definitivamente ellos, los republicanos que critican cada cosa que los demócratas han hecho en este país, es exactamente lo que ellos están haciendo. Y lo único que les interesa es enriquecerse y se han olvidado de que representan a la gente que los votó. Entonces, hay que prestar mucha Hacía una precisión precisamente sobre la situación crítica de crisis que se vive en Estados Unidos. Alejandra, usted que habita allá, precisamente en Estados Unidos, ¿podría darnos eventualmente dos ejemplos de cómo está repercutiendo en la población, económicamente hablando, parte de estas políticas que lleva la administración Trump desde que asumió su poder hace ya más de un año? Bueno, han proliferado muchísimo lo que dicen los centros que proporcionan alimentos a la gente. Incluso hay corporaciones que se han involucrado, las mismas corporaciones que se ocupan de, como, bueno, voy a mencionar a Uber o DoorDash, han participado de poder eh, generar alimentos y traer alimentos a la gente porque se han cortado todos los programas de ayuda. Y lo más curioso de todo es que los estados republicanos son los más pobres del país, son los que menos contribuyen al tesoro de los Estados Unidos y son los que más están sufriendo. Entonces, ellos son los que votaron por este presidente. O sea, eso es un ejemplo. Y también muchos negocios están cerrando. Muchos negocios, muchos empresarios también están a punto de irse a la bancarrota. Hay muchas restricciones en lo que se refiere a la cuestión financiera porque hay mucha incertidumbre. Yo diría que eso, también el tema de la salud. El tema de la salud siempre ha sido un gran tema aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahora que van a cortar los programas para destinar todo ese dinero a financiar las acciones del ICE, de toda esta policía paramilitar que ha creado Trump, que no es más que una casa de seres humanos lo que está sucediendo. Ustedes me imagino que lo han visto en los medios de comunicación. Entonces, todo ese dinero que no está yendo para el desarrollo social, programas sociales de gente con discapacidades, de niños, de familias que necesitan, todo eso se ha eliminado porque todos esos fondos se están dirigiendo. Además, su venganza, ¿no? De que todas aquellas ciudades que son santuarios para inmigrantes, él está reteniendo todos esos fondos porque obviamente esas ciudades o esos estados no han votado por él. En este mismo momento, lo que está sucediendo en Minnesota, hay una persecución de inmigrantes, hay 130.000 inmigrantes en Minnesota, cuando hay 1,5 millones en Texas y otro tanto en la Florida, y sin embargo, ICE no ha ido. Entonces es toda una venganza, una vendetta que obviamente es muy preocupante porque es alguien que está totalmente fuera de control y mentalmente inestable y que está a cargo de todo este tipo de, mientras el pueblo está sufriendo. Así que yo diría que no sé si esto más o menos describe o te pinta un poco el panorama de lo que sucede aquí. Hay mucho más que hablar, pero bueno. Gracias.
El tiempo se nos ha ido, desafortunadamente, como siempre, se va volando. Muchísimas gracias a Alejandra Morán, periodista argentina radicada en Chicago, miembro fundador de la organización Latino Leadership Council, dedicada a promover candidatos que crean oportunidades para los hispanos. Agradezco también a Milton López Ruiz, magíster en Derechos Humanos y con larga experiencia en la elaboración de políticas y estrategias de no violencia en Colombia. A mi colega Javier Vargas Acosta, que es docente, magíster en comunicación educativa y doctorando de la comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Y gracias también a Andy López, quien desde Bogotá estuvo a cargo de toda la realización técnica de Camino al Andar, un programa de recuerdo de Hispanic Public Media de Estados Unidos y Radio Educación de México. Soy Braulio Moro, les doy las gracias y hasta una próxima ocasión aquí en Camino al Andar. Gracias por su atención. Este programa contó con el apoyo de Evans Food,